El sol de invierno comenzaba a filtrarse entre los edificios de ladrillo y los anuncios luminosos que, aunque apagados a esa hora, recordaban que Los Ángeles era la capital de los sueños. El cielo estaba despejado y la brisa fría del Pacífico se colaba entre las calles todavía somnolientas. Era un día cualquiera, hasta que no lo fue. En el barrio de Leimert Park, al sur de la ciudad, la rutina matinal era tranquila. A las 10, una joven madre empujaba su carrito de bebé camino a la tienda. Su mirada se detuvo en un terreno baldío junto a la acera. Allí, algo blanco y rígido destacaba sobre la hierba apagada del invierno. Desde la distancia, parecía un maniquí roto, quizá arrojado por algún comercio cercano. La mujer se acercó unos pasos, y su mundo se detuvo. Lo que tenía delante no era un maniquí. En menos de una hora, la zona estaba llena de policías, periodistas y curiosos. Los reporteros habían llegado tan rápido como las patrullas, alertados por las radios policiales. La escena que encontraron era tan impactante que los periódicos de la tarde no dudaron en colocarla en primera plana. La víctima fue identificada horas después como Elizabeth Short, una joven de 22 años oriunda de Massachusetts. Sus conocidos la describían como carismática, elegante, con una presencia que destacaba en cualquier habitación. Su cabello negro azabache y sus labios pintados de rojo intenso eran su sello personal. La prensa, siempre hambrienta de titulares, no tardó en bautizarla, la Dalia Negra. El apodo jugaba con su misteriosa belleza y con una película popular de la época, La Dalia Azul, además de enfatizar el tinte oscuro del crimen. El caso, desde el primer momento, se convirtió en un espectáculo mediático. Los diarios publicaban teorías, rumores y hasta cartas de supuestos testigos. Hollywood, la ciudad del glamour, se veía manchada por una historia que parecía salida de una novela negra, pero que era dolorosamente real. Más de 7 décadas después, el asesinato de Elizabeth Short sigue siendo uno de los crímenes más famosos y enigmáticos de la historia de Estados Unidos. Un caso que mezcla ambición, misterio, corrupción y un silencio que nunca se ha roto del todo. Y la pregunta, después de todo este tiempo, sigue intacta. ¿Quién mató a la Dalia Negra, y qué secretos se llevaron con ella? En 1947, Los Ángeles era una ciudad en pleno crecimiento, un imán para soñadores de todo Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas 2 años antes, y miles de jóvenes buscaban un nuevo comienzo. Muchos de ellos llegaban a California con una maleta ligera y un sueño grande: convertirse en estrellas de cine. El glamour de Hollywood estaba en su punto más alto. Las marquesinas brillaban con los nombres de Humphrey Bogart, Lauren Bacall y Rita Hayworth. Los estudios cinematográficos producían películas a un ritmo vertiginoso, y las revistas de farándula alimentaban la idea de que cualquiera podía pasar de servir cafés a caminar por la alfombra roja. Pero la ciudad tenía 2 caras. Detrás de los reflectores, había una realidad más dura. Barrios enteros sumidos en la pobreza, donde vivían migrantes y veteranos de guerra que no lograban encontrar un empleo estable. Criminalidad en ascenso, con pandillas, robos y extorsiones. Corrupción policial, donde algunos agentes preferían proteger intereses privados antes que resolver delitos. En ese escenario, las mujeres jóvenes que llegaban a Los Ángeles con aspiraciones artísticas eran especialmente vulnerables. Muchas trabajaban como camareras, modelos ocasionales o empleadas en tiendas mientras esperaban su gran oportunidad. Sin redes de apoyo sólidas, podían caer en círculos peligrosos, donde promesas de audiciones y contactos influyentes escondían intenciones menos honorables. El periodismo de la época también jugaba un papel clave. Los diarios competían ferozmente por las noticias más impactantes, y no había límites claros entre la información y el sensacionalismo. Un crimen particularmente brutal no solo se investigaba, se explotaba en titulares y fotos que buscaban vender el mayor número de ejemplares posible. Era la era dorada del cine, pero también la era dorada del crimen mediático. Y cuando, en enero de 1947, el asesinato de Elizabeth Short llegó a las redacciones, encajó perfectamente en la narrativa que la prensa adoraba: una joven hermosa, un final trágico y un misterio que prometía semanas, o meses, de portadas. En medio de ese contraste entre lujo y miseria, entre sueños y pesadillas, nació la leyenda de la Dalia Negra. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts, la tercera de 5 hijas en el seno de una familia trabajadora. Su infancia estuvo marcada por un golpe inesperado:
En 1930, su padre, Cleo Short, abandonó a la familia, dejando a su esposa y sus hijas en una situación económica muy difícil. Su madre, Phoebe, tuvo que criar a las niñas prácticamente sola, trabajando como contadora y empleada doméstica. Elizabeth, a pesar de las dificultades, creció con un espíritu soñador. Amaba el cine y las historias de Hollywood que llegaban a través de las revistas de la época. De adolescente, su salud comenzó a resentirse debido a problemas respiratorios. Los médicos recomendaron que pasara los inviernos en climas más cálidos, por lo que, durante un tiempo, vivió en Florida con familiares. Allí comenzó a desarrollar el estilo que la haría destacar: cabello negro azabache, maquillaje impecable y una presencia que llamaba la atención en cualquier lugar. En 1942, con 18 años, se mudó a California para reencontrarse con su padre, quien ahora vivía en la zona de Los Ángeles. La relación entre ambos fue complicada y no duró mucho tiempo. Sin embargo, Elizabeth decidió quedarse en la ciudad, convencida de que allí tendría mejores oportunidades. Su vida en Los Ángeles fue una mezcla de pequeños trabajos y búsqueda de oportunidades en el cine. Trabajó como camarera, posó para algunas fotos promocionales y se relacionó con militares, actores y personajes del ambiente nocturno. Quienes la conocieron la describen como amable, coqueta y siempre impecablemente vestida, aunque con una vida personal marcada por la inestabilidad. No tenía un hogar fijo. A menudo se alojaba en casas de amigos, pensiones o apartamentos temporales. La falta de estabilidad económica y su círculo social diverso la llevaron a moverse constantemente, algo que la hacía conocida en muchos lugares, pero difícil de rastrear. La imagen que la prensa crearía después de su muerte, la de una femme fatale misteriosa, estaba muy lejos de la realidad de Elizabeth, una joven que, como tantas otras en Los Ángeles, luchaba por abrirse camino en una ciudad que prometía mucho y ofrecía poco. En los meses previos a su asesinato, Elizabeth había viajado entre California y San Diego, y había sido vista en bares, cafeterías y fiestas privadas. Aunque tenía amigos y conocidos, no había una sola persona que pudiera decir que la veía todos los días. Ese vacío en su rutina sería uno de los elementos más difíciles de reconstruir para la policía, y uno de los factores que alimentaría el misterio de su final. La mañana del 15 de enero de 1947 parecía rutinaria en el barrio de Leimert Park, al sur de Los Ángeles. El cielo estaba despejado y el aire era frío, con ese silencio que precede al bullicio de la ciudad. A las 10 de la mañana, Betty Bersinger, una joven madre, caminaba empujando el cochecito de su hija. Al pasar junto a un terreno baldío en la avenida Norton, algo captó su atención: un objeto blanco, rígido, tendido sobre la hierba. Desde la distancia, parecía un maniquí partido en dos. Intrigada, Betty se acercó, y retrocedió de golpe. Lo que había visto no era un maniquí. Horrorizada, corrió hasta la casa más cercana para llamar a la policía. Cuando las patrullas llegaron minutos después, la escena les dejó sin palabras. El cuerpo de una mujer joven estaba colocado de forma deliberada y macabra. No había sangre en el lugar, lo que indicaba que había sido trasladada y dispuesta allí. En cuestión de minutos, la noticia comenzó a correr por las emisoras de radio y las redacciones de periódicos. Los reporteros llegaron casi tan rápido como los forenses. Algunos se acercaron tanto a la escena que, según testimonios, podrían haber contaminado las pruebas. La identificación llegó ese mismo día. Elizabeth Short, 22 años, conocida en ciertos círculos por su estilo llamativo y su cabello oscuro. La prensa no tardó en bautizarla como la Dalia Negra, un apodo inspirado en su apariencia y en la película La Dalia Azul, muy popular en ese momento. El caso, por su brutalidad y su naturaleza misteriosa, no tardó en convertirse en una obsesión pública. Los titulares competían por ser más impactantes, y las fotografías de Elizabeth en vida comenzaron a circular en cada edición, transformándola en un ícono trágico antes incluso de que su historia fuera completamente contada. La policía, sin pistas claras, se enfrentaba no solo a un crimen atroz, sino a un circo mediático que aumentaría la presión y complicaría la investigación. Desde el primer momento, el asesinato de Elizabeth Short se convirtió en una prioridad para el Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD. No solo por la brutalidad del crimen, sino por la presión de la prensa y la opinión pública, que exigían respuestas inmediatas. Un crimen perfectamente planeado. La autopsia reveló que Elizabeth había sido asesinada entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de enero.
Su cuerpo había sido limpiado meticulosamente y no presentaba sangre, lo que confirmaba que el lugar donde fue hallada no era la escena del crimen. El asesino no solo había matado, había manipulado el cadáver de forma deliberada, colocándolo en una posición que aseguraba que fuera descubierto y causara impacto. La avalancha de pistas falsas. En los días posteriores, la policía recibió más de 150 confesiones voluntarias. Algunas eran de personas con problemas mentales, otras de oportunistas que buscaban atención. Todas fueron descartadas. Además, decenas de llamadas anónimas aseguraban conocer al asesino, pero ninguna aportaba pruebas reales. La llegada de las cartas. Una semana después del hallazgo, el periódico Los Angeles Examiner recibió un sobre con el recorte de letras de revistas que formaban un mensaje. Aquí están las pertenencias de la Dalia Negra. Disfruten. Dentro, había documentos personales de Elizabeth, su acta de nacimiento, fotos y una libreta de direcciones. Todo estaba cuidadosamente limpiado con gasolina para borrar huellas. La firma del remitente, el asesino de la Dalia Negra. Errores y contaminación de pruebas. La escena del crimen, al aire libre y sin un perímetro seguro inicial, se contaminó rápidamente. Curiosos, periodistas y hasta vecinos se acercaron lo suficiente como para dejar huellas y alterar la disposición de ciertos elementos. Además, las rivalidades internas dentro del lab y entre distintas agencias de investigación provocaron que se compartiera información de manera limitada, dificultando el trabajo coordinado. Una investigación sin un camino claro. En pocos días, la policía elaboró una lista de más de 200 sospechosos, que incluía desde exnovios y conocidos de Elizabeth hasta médicos y empresarios con conexiones en Hollywood. Sin embargo, la falta de pruebas físicas y el exceso de teorías conspirativas hicieron que el caso se diluyera entre cientos de pistas, muchas de ellas inútiles. Mientras tanto, la prensa alimentaba el morbo, publicando especulaciones y presionando a las autoridades para que dieran un nombre. Pero en vez de acercar la verdad, esa presión parecía alejarla. Capítulo 5. Sospechosos y teorías más sólidas. A lo largo de más de 7 décadas, el caso de la Dalia Negra ha tenido cientos de sospechosos. Sin embargo, solo un pequeño grupo ha generado suficiente interés como para ser considerados candidatos serios. 1. George Houdel. Probablemente el sospechoso más famoso y polémico. George Houdel era un médico de gran prestigio en Los Ángeles, con amistades influyentes en el mundo del arte, la política y el cine. Su hijo, Steve Houdel, es detective de la policía. Años después acusaría públicamente a su padre de ser el asesino de la Dalia Negra, basándose en coincidencias en el modus operandi con procedimientos médicos. Fotografías halladas entre las pertenencias de Houdel que mostraban a una mujer similar a Elizabeth. Grabaciones secretas del FBI donde Houdel parecía implicarse indirectamente en el crimen. George Houdel nunca fue acusado formalmente y murió en 1999, pero su figura sigue siendo central en las teorías modernas. Dos. Mark Hansen, propietario de un club nocturno y amigo de Elizabeth, fue uno de los primeros sospechosos. Según testimonios, Hansen se había obsesionado con ella y habría intentado mantener una relación que Elizabeth rechazó. Algunos de sus amigos afirmaron que Elizabeth llevaba consigo una libreta con contactos de Hansen, pero la policía nunca logró vincularlo directamente al crimen. Tres. Leslie Dillon. Un joven escritor aficionado al crimen que, según informes, tenía un interés particular en casos de asesinatos y mutilaciones. Dillon llegó a convertirse en sospechoso tras revelar detalles sobre el caso que no habían sido divulgados públicamente. Sin embargo, las pruebas contra él eran circunstanciales, y las autoridades no lograron construir un caso sólido. 4. Teorías conspirativas. El caso de la Dalia Negra ha inspirado múltiples teorías que apuntan a protección a personas poderosas, que la policía sabía quién era el asesino pero lo encubrió por su posición social. Conexión con Hollywood, que Elizabeth habría conocido secretos comprometedores de productores o actores influyentes. Relación con otros crímenes,
que el asesinato formaba parte de una serie de homicidios similares cometidos por la misma persona. A pesar de la lista extensa de nombres, ninguno de los sospechosos fue acusado formalmente. Las pruebas eran débiles, las pistas se enfriaban y el tiempo jugaba en contra. La Dalia Negra se convirtió así en un rompecabezas sin solución, alimentado por rumores, documentos incompletos y un halo de misterio que todavía atrae a investigadores y aficionados al true crime. Capítulo 6. El circo mediático y su impacto. Desde el momento en que se descubrió el cuerpo de Elizabeth Short, la prensa convirtió el caso en un espectáculo. En los años 40, los periódicos competían ferozmente por vender más ejemplares, y un asesinato tan brutal y misterioso era el combustible perfecto para la maquinaria del sensacionalismo. El nacimiento del apodo. El nombre Dalia Negra fue acuñado por reporteros del Los Angeles Examiner. Inspirado en la película La Dalia Azul y en el cabello oscuro y el estilo de vestir de Elizabeth, el apodo no solo identificó el caso, sino que lo transformó en una especie de marca mediática. A partir de ahí, cualquier mención en radio, prensa o conversaciones populares ya no hablaba de Elizabeth Short, sino de la Dalia Negra. Elizabeth, de persona a personaje. La cobertura mediática moldeó la imagen de Elizabeth a conveniencia de la venta de titulares. Se publicaban fotos de ella posando sonriente, insinuando una vida de glamour y misterio, mientras que en otras notas se sugería que frecuentaba ambientes peligrosos, insinuaciones que no siempre estaban respaldadas por hechos. Este retrato parcial y manipulado la convirtió en una figura casi de ficción, una misteriosa aspirante actriz en lugar de una joven real con sueños y problemas cotidianos. La interferencia en la investigación. La relación entre prensa y policía fue compleja. Por un lado, los periódicos podían ayudar difundiendo datos para recibir pistas ciudadanas. Pero, en el caso de la Dalia Negra, las filtraciones y exageraciones complicaron el trabajo policial. Se publicaban rumores como si fueran hechos confirmados. Los periodistas llegaban a la escena del crimen antes que algunos investigadores. Los supuestos avances en el caso, muchas veces inventados, distraían a las autoridades con pistas falsas. El caso como fenómeno cultural. En cuestión de días, el asesinato dejó de ser un suceso local y se convirtió en un tema nacional. Revistas de la costa este publicaban artículos sobre la misteriosa joven californiana. Incluso, en algunos círculos de Hollywood, se hablaba del crimen como si fuera una trama digna de la gran pantalla. Este frenesí mediático ayudó a inmortalizar el caso, pero también sembró la base de un mito que, 75 años después, sigue capturando la imaginación de cualquiera que escuche el nombre Dalia Negra. Capítulo 7. ¿Por qué nunca se resolvió? A simple vista, un crimen tan brutal y mediático como el de la Dalia Negra parecía destinado a resolverse rápidamente. Sin embargo, más de 7 décadas después, sigue sin un culpable oficial. La razón no es un único factor, sino una cadena de circunstancias que trabajaron en contra de la verdad. 1. Contaminación de la escena del crimen. El hallazgo en un terreno abierto y la falta de control inmediato permitieron que curiosos, periodistas e incluso vecinos se acercaran demasiado. Esto no solo alteró pruebas físicas, sino que posiblemente destruyó huellas o rastros que podrían haber llevado al asesino. 2. Exceso de sospechosos. La policía elaboró una lista de más de 200 personas que, de alguna forma, podrían estar vinculadas a Elizabeth. El problema es que muchos eran solo conocidos casuales o personas que habían tenido algún contacto con ella. El exceso de nombres hizo que la investigación se dispersara. 3. Confesiones falsas. Más de 150 personas confesaron el crimen sin haberlo cometido. Algunas lo hicieron por problemas mentales, otras buscando notoriedad. Esto obligó a la policía a gastar tiempo y recursos verificando historias que no llevaban a ninguna parte. 4. Limitaciones tecnológicas de la época. En 1947, no existían las pruebas de ADN ni las bases de datos digitales que hoy permiten cruzar información de forma masiva. La identificación de huellas y fibras dependía de métodos rudimentarios, y la obtención de pruebas forenses era mucho más limitada. 5. Posible encubrimiento. Algunas teorías sugieren que el asesino pudo haber sido protegido por su posición social o por conexiones en la policía o el mundo del espectáculo. Aunque no hay pruebas concluyentes, esta idea ha sido alimentada por testimonios y documentos que muestran irregularidades en la investigación. 6. La presión mediática. La prensa exigía avances diarios,
lo que llevó a las autoridades a dar declaraciones apresuradas y a filtrar información que debería haberse mantenido en secreto. Esto no solo alertaba al asesino, sino que generaba un flujo constante de pistas falsas. El resultado fue que, a pesar de la magnitud del caso, la investigación se fue enfriando. Los testigos olvidaban detalles, las pruebas se degradaban y los detectives originales eran reemplazados o retirados. Con el paso de los años, el expediente de la Dalia Negra se convirtió en un archivo polvoriento, revisado solo de vez en cuando por investigadores interesados, pero nunca cerrado. Capítulo 8: Impacto cultural y legado. Con el paso de las décadas, el asesinato de la Dalia Negra dejó de ser únicamente un caso sin resolver para transformarse en parte de la identidad cultural de Los Ángeles y un símbolo del lado oscuro del sueño hollywoodense. La fascinación por el misterio. El caso reúne todos los elementos que alimentan la imaginación popular. Una joven bella y misteriosa. Un crimen brutal con detalles casi cinematográficos. Una investigación llena de sospechosos intrigantes. Un final abierto, sin un culpable confirmado. Este cóctel convirtió la historia en un tema recurrente en programas de radio, documentales, series y películas. Hollywood y la Dalia Negra. El vínculo entre el crimen y la industria del cine es inseparable. No solo porque Elizabeth soñaba con convertirse en actriz, sino porque el tratamiento mediático la transformó en una figura tan icónica como trágica. En 2006, el director Brian De Palma llevó el caso al cine con The Black Dahlia, basada en la novela de James Ellroy. En la serie American Horror Story, Murder House incluyó una trama inspirada en el caso. En numerosos documentales y programas de True Crime han dedicado episodios completos a analizarlo. La sombra en la historia de Los Ángeles. La Dalia Negra se convirtió en un recordatorio incómodo de que, detrás de las luces de Hollywood, existe un lado oscuro donde los sueños pueden convertirse en pesadillas. El caso expuso la vulnerabilidad de las jóvenes que llegaban a la ciudad buscando fama y se encontraban con explotación, engaños y peligros invisibles. El legado del mito. Hoy, el nombre Dalia Negra no solo evoca un asesinato sin resolver, sino que se ha convertido en un término cultural para describir historias donde el glamour se mezcla con el horror. La imagen de Elizabeth Short, con su sonrisa amplia y su cabello oscuro, sigue apareciendo en artículos, murales, pósters y memorabilia, como si el tiempo no hubiera pasado. Capítulo 9: Cierre y reflexión. El asesinato de Elizabeth Short, conocido para siempre como el caso de la Dalia Negra, es mucho más que un crimen sin resolver. Es un espejo de una época, de una ciudad y de una industria que brillaba de día y se oscurecía de noche. Su historia nos recuerda que detrás de cada mito hay una persona real, una joven con sueños, con miedos, con una vida que no debía haber terminado así. La construcción mediática transformó a Elizabeth en un personaje, pero en el fondo, sigue siendo una víctima cuya justicia nunca llegó. La investigación se perdió entre pistas falsas, rivalidades internas y un frenesí mediático que, en lugar de ayudar, entorpeció. Y aunque han pasado más de 75 años, su caso sigue abierto, en espera de que alguien encuentre esa pieza que falta para completar el rompecabezas. Quizá algún día la ciencia forense, un testimonio olvidado o un documento perdido revelen el nombre del asesino. O quizá, como ocurre con algunos misterios, la verdad permanezca enterrada para siempre, dejando que la leyenda siga creciendo. La Dalia Negra vive en películas, libros y series, pero también en la memoria de quienes siguen buscando justicia para Elizabeth. Y nosotros, después de escuchar esta historia, debemos preguntarnos. La verdad ya se conoce pero nunca se dijo, o nunca la sabremos. Hoy hemos recorrido las calles de un Los Ángeles de 1947 donde el brillo de Hollywood se mezclaba con las sombras más oscuras. Hemos conocido a Elizabeth Short, una joven que llegó con sueños y terminó convertida en la Dalia Negra, protagonista de uno de los crímenes más impactantes y misteriosos de la historia. Vimos cómo la investigación policial se enredó en pistas falsas, sospechosos poderosos y la presión de una prensa que no dudó en moldear su imagen para vender titulares. Y, a pesar de décadas de teorías, sospechas y avances forenses, el caso sigue sin resolverse. La Dalia Negra es más que un crimen, es el reflejo de una época, de una ciudad y de un sistema que a veces no logra dar justicia a las víctimas. Y quizá por eso, su nombre sigue vivo, recordándonos que detrás de los mitos siempre hay una historia real. Ahora te pregunto, ¿crees que algún día sabremos la verdad o el asesino logró esconderse para siempre? Déjamelo en los comentarios, suscríbete y acompáñame en el próximo caso,
porque el mundo está lleno de historias que esperan ser contadas.